Misterios a la Orden. La casa donde el tiempo se detenía, el fenómeno inexplicable de Derbyshire. Bienvenidos a Misterios a la Orden, el canal donde exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia. Hoy viajamos a los paisajes rurales del condado de Derbyshire, en Inglaterra, un lugar tranquilo, pintoresco y aparentemente sin mayores sobresaltos. Pero en medio de sus colinas verdes y su arquitectura antigua, se esconde una casa que ha desconcertado a quienes se han atrevido a entrar. Una casa donde el tiempo, literalmente, parece detenerse. Desde los años 70, esta antigua residencia victoriana ha sido el epicentro de uno de los fenómenos más extraños jamás documentados. Aparatos eléctricos que se congelan, relojes que se detienen simultáneamente, y personas que pierden la noción del tiempo durante minutos, horas o incluso días, solo para descubrir que nada más en el mundo ha cambiado. ¿Es este el efecto de un campo magnético desconocido? ¿Un portal dimensional? ¿O algo mucho más inexplicable que desafía nuestra comprensión de la realidad? La historia comenzó a mediados de 1971, cuando la familia Hartnell se mudó a una antigua casa ubicada a las afueras de Matlock, una región montañosa y serena. La propiedad era una construcción del siglo XIX, con muros gruesos de piedra, chimeneas de ladrillo y un jardín trasero cubierto de niebla en las mañanas. Desde el principio, la familia notó detalles extraños: relojes de cuerda que se atrasaban inexplicablemente, despertadores eléctricos que sonaban desincronizados, e incluso el horno de gas, que funcionaba perfectamente en una casa anterior, parecía apagarse solo. Al principio pensaron que era un problema del suministro eléctrico, pero las inspecciones técnicas no revelaron ninguna falla. Con el paso de las semanas, los fenómenos se intensificaron. La madre de familia, Evelyn Hartnell, notó que al preparar la cena, su reloj marcaba las 7 de la tarde, pero al mirar por la ventana, el cielo aún estaba tan claro como a las 5. Otros días, pasaban horas leyendo o trabajando sin que el reloj avanzara más de unos pocos minutos. Lo más inquietante ocurrió cuando uno de los hijos, Tom, desapareció durante más de 2 horas en el desván. Su madre subió a buscarlo al no responder a los llamados, y lo encontró de pie, inmóvil, observando una pared vacía. Al ser interrogado, Tom dijo que solo había estado allí, unos segundos, mirando una figura que no podía describir, y que el tiempo se había parado. Al revisar su reloj de pulsera, descubrieron que marcaba la hora exacta que tenía al subir, mientras que todos los relojes de la casa habían seguido avanzando. A partir de ese momento, el desván fue evitado por la familia. Los relojes digitales dejaron de funcionar completamente, y los visitantes comenzaron a experimentar síntomas físicos: mareos, visión borrosa, y una intensa sensación de desorientación. Algunos reportaron sentirse pegados en el tiempo, como si cada segundo se repitiera. Otros dijeron haber tenido sueños lúcidos dentro de la casa, como si sus mentes fueran transportadas a otro lugar. Uno de los amigos de la familia, un profesor universitario llamado Bernard Hughes, se interesó profundamente por el fenómeno. Instaló cámaras, grabadoras de audio y sensores de movimiento en la casa para investigar los cambios. Lo que captó fue aún más desconcertante. Las cámaras digitales se detenían aleatoriamente, los archivos se corrompían y las grabadoras registraban lapsos de silencio absoluto, como si el sonido también se hubiera detenido. Hughes, escéptico de naturaleza, intentó aplicar teorías científicas para explicar lo que pasaba. ¿Podía haber un campo electromagnético anómalo debajo de la casa? ¿Una falla tectónica liberando impulsos eléctricos? Sin embargo, las mediciones de campo no arrojaron nada fuera de lo normal. Todo parecía funcionar con normalidad, excepto el tiempo. En uno de sus experimentos más recordados, colocó 3 relojes atómicos sincronizados dentro de la casa, y dejó uno fuera como control. Después de 48 horas, los relojes dentro de la casa se habían atrasado más de 6 minutos respecto al que estaba en el exterior. ¿Intrigados hasta aquí? No olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los enigmas más oscuros y desconcertantes de la historia y la mitología. Sigamos con la historia. La prensa local comenzó a hacerse eco del caso, y el lugar fue apodado por los vecinos como la casa que se traga el tiempo. Aparecieron reporteros, expertos en lo paranormal, e incluso turistas curiosos. Algunos de ellos afirmaban haber tenido experiencias extrañas al acercarse a la propiedad. Una periodista del Derbyshire Times dijo que, al entrar al salón principal, sintió como si el aire se volviera denso, el silencio absoluto, y luego, al salir, su reloj marcaba 20 minutos menos que cuando entró. Otros visitantes describieron una sensación de haber soñado estando despiertos, o una especie de déjà vu extendido.
Los relojes analógicos parecían resistir mejor los efectos, pero los digitales simplemente se apagaban o marcaban la misma hora por horas. Algunos creían que la casa estaba construida sobre un vórtice temporal, una anomalía espacio-tiempo como las descritas en teorías físicas extremas. Pero todo seguía siendo especulación, sin una explicación definitiva. Con el paso del tiempo, nuevos dueños se mudaron a la casa, sin conocer su historia. En 1984, una pareja joven, los Renford, la adquirió. Al poco tiempo, comenzaron a experimentar los mismos síntomas. Lo más aterrador ocurrió cuando su hija pequeña, Sophie, desapareció en el jardín durante media hora. Sus padres la buscaron frenéticamente, y la encontraron parada junto al estanque, completamente tranquila, como si no hubiera pasado nada. Lo desconcertante fue que Sophie hablaba de una señora que le había estado contando cuentos, una mujer de pelo blanco que vivía en el aire. Cuando los Renford investigaron más sobre los antiguos residentes, descubrieron que en 1923, una mujer llamada Constance Wilkes, escritora de cuentos infantiles, había vivido en la misma casa y había muerto en el mismo lugar donde Sophie fue encontrada. ¿Era esta una simple coincidencia o había una relación entre los eventos temporales y la historia del lugar? En los años 90, investigadores paranormales realizaron una serie de sesiones de regresión hipnótica con los ocupantes más recientes de la casa. En varios de estos experimentos, los sujetos relataban haber estado en otros tiempos, como si sus mentes se hubieran trasladado al pasado. Algunos hablaban con acentos antiguos, mencionaban nombres que no conocían, y describían la casa como era un siglo atrás. Un caso especialmente llamativo fue el de un investigador que, tras pasar la noche en el salón principal, despertó convencido de que era 1881. Durante más de una hora, no recordaba quién era, en qué año vivía ni por qué estaba allí. Su recuperación fue lenta, y desde entonces aseguró haber vivido otro tiempo dentro de la casa. ¿Era posible que la casa no solo detuviera el tiempo, sino que también abriera puertas a otras épocas? ¿Podría tratarse de una especie de resonancia temporal, donde los eventos del pasado y del presente se superponen? Más recientemente, en la década de 2010, una empresa inmobiliaria que intentó vender la casa sufrió extraños incidentes. Los planos digitales desaparecían de los servidores, los correos electrónicos sobre la propiedad se borraban, y hasta las fotos se corrompían en los dispositivos. Algunos llegaron a pensar que la casa no quería ser vendida. Finalmente, un comprador anónimo la adquirió, pero se mantuvo en el anonimato y cerró completamente el acceso al público. Desde entonces, la propiedad está vigilada, y nadie ha vuelto a entrar oficialmente. Sin embargo, algunos exploradores urbanos han intentado filmar en la zona y reportan que las baterías de sus cámaras se agotan inexplicablemente y que sus relojes se detienen al cruzar el umbral. Una de las grabaciones más inquietantes muestra a un hombre caminando por el pasillo de entrada y luego, desapareciendo del cuadro sin explicación. Al reaparecer, afirma haber estado solo 10 segundos fuera, pero la cámara marca una ausencia de más de 20 minutos. Los científicos que han analizado el fenómeno sin prejuicio coinciden en que no se trata de un simple fraude o mito urbano. Hay registros, testimonios cruzados, grabaciones dañadas, y una constante. Algo altera el flujo temporal en ese lugar. Algunos han propuesto que ciertas condiciones geológicas podrían distorsionar el campo gravitacional a nivel micro, lo que afectaría ligeramente la percepción del tiempo. Otros hablan de interferencias dimensionales, zonas donde el tejido del espacio-tiempo se debilita por causas aún desconocidas. Pero todos coinciden en algo: ningún otro lugar en Inglaterra ha mostrado una anomalía temporal tan persistente y localizada como esta. La casa de Derbyshire se ha convertido en un misterio incómodo para la ciencia, uno que pocos se atreven a estudiar seriamente por temor al ridículo, o porque saben que lo que van a encontrar no podrá explicarse con fórmulas matemáticas. Y entonces, ¿qué ocurre realmente en esa casa? ¿Es un punto de cruce entre dimensiones? ¿Un nodo de energía ancestral? ¿O una simple distorsión de la percepción humana magnificada por la sugestión colectiva? Lo cierto es que, mientras nadie logre entrar de nuevo con equipos capaces de registrar sin fallos, las respuestas seguirán siendo un misterio. Pero los testimonios están ahí, las fallas tecnológicas están documentadas. Y el tiempo, dentro de esas paredes, sigue siendo una criatura caprichosa que se niega a obedecer las leyes humanas. No olvides suscribirte, activar la campanita y estar atento a los próximos videos, porque en Misterios a la Orden los enigmas nunca terminan. Hasta la próxima, exploradores del misterio.